Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es ecología. La ecología, muchachos, hablando etimológicamente, viene de dos voces griegas, que son oikos y logos. Oikos, que significa casa, y logos, que significa ciencia o tratado. Y hablando científicamente, la ecología es la ciencia que estudia las condiciones en que viven los seres vivos y las interacciones de todo tipo que existen entre dichos seres vivos y su medio ambiente. Recordar, muchachos, que la ecología es una amplia disciplina, ya que esta va a relacionar la etología, la fisiología, la bioquímica, la genética, la zoología, la botánica, la microbiología y también, muchachos, con la geología, por lo que toma en cuenta muchas condiciones de la corteza. Entonces, muchachos, partiendo de que la ecología es una ciencia muy amplia, entonces se va a utilizar muchos términos, así que vamos a hablar cada uno de esos términos que se emplean dentro de la ecología. Hablemos del individuo. Hace referencia, muchachos, a cada ser vivo que ocupa un lugar dentro de la biosfera y se constituye en el anfitrión de cada interrelación con su medio ambiente. Por ejemplo, tenemos a la bacteria, a una alga, un protozoario, un hongo, una planta y un animal. Luego tenemos a la población, que se define como el conjunto de individuos de la misma especie que ocupan un lugar físico determinado y que viven durante un determinado tiempo. Ejemplo, una colonia de bacteriana, una población de vicuñas, un grupo de alumnos, un cardumen, una colonia de setas, una jauría de lobos, etc., muchachos. Pero no obstante, cuando nos referimos a una población, muchachos, tenemos que especificar de qué tipo de individuos estamos hablando o la especie que nos queremos definir, para así, muchachos, definir sus límites en el tiempo y el espacio. Así, por ejemplo, muchachos, podemos definir a la población de anchovetas del mar peruano en el año 2002 o a la población de vicuñas de la Pampa Galeras en Ayacucho en el año 1995. Luego tenemos a la comunidad, muchachos, que viene a ser el conjunto de poblaciones de animales, plantas, etc., muchachos, que conviven y viven en un lugar y tiempo determinado. Ejemplo de ello tenemos, muchachos, a la comunidad de un lago de agua dulce que está constituida por la población de peces, algas, etc. Ahora hablemos del nicho ecológico, muchachos. Aunque la palabra nicho, muchachos, puede traer a la mente que sea un espacio muy pequeño, en la ecología significa mucho más y cada especie ocupa un nicho ecológico único, muchachos, y comprende todos los aspectos de su estilo de vida. Entonces, muchachos, las especies que viven en un hábitat determinado tienen un régimen alimenticio conocido, ocupación, que es la función natural de la especie dentro del ecosistema, es decir, muchachos, van a poseer una profesión con la cual se van a ganar la vida. Entonces tenemos, muchachos, que a la combinación de función y hábitat se le va a definir como un nicho ecológico, a través del cual se conoce la posición trófica de la especie y por lo tanto sus relaciones con otras especies. Por ejemplo, al decir un paiche, estamos hablando, muchachos, que es un depredador de peces pequeños que viven en las lagunas amazónicas y nos referimos a su nicho ecológico. Hablando de los depredadores, las presas y los competidores, muchachos, de cada organismo, al igual que sus comportamientos e interacciones, se van a considerar como elementos de su nicho, que además influyen todos los factores ambientales, físicos necesarios para la sobrevivencia, como por ejemplo, muchachos, la temperatura en que puede prosperar un organismo, la cantidad de humedad que requiere, el pH del agua o suelo donde habita, el tipo de nutrimentos, muchachos, del suelo requeridos, el grado de sombra que puede tolerar, etc. Recuerda siempre, muchachos, que aunque diferentes tipos de organismos comparten diferentes aspectos de su nicho con otras especies, no hay dos especies que ocupen exactamente el mismo nicho ecológico. Ahora veremos del hábitat o domicilio, que viene a ser entonces, viene a ser el lugar o espacio físico natural que ocupa una determinada especie dentro de una comunidad biótica, muchachos. Hay que considerar también que en este espacio las condiciones o factores físico-químicas como la temperatura, humedad, luz, salinidad, pH, etc., son cruciales para determinar el hábitat de cada especie. De ejemplo tenemos, el hábitat de la vicuña son las punas andinas, el paiche es un pez que vive en las aguas negras y cálidas de las lagunas amazónicas, muchachos. Las lombrices de tierra habitan en las galerías que construyen dentro de terrenos fangosos, y entre otros hábitats. Ahora hablemos, muchachos, de los componentes del ecosistema. Tenemos ahí a la biocénesis y al biotopo. Hablemos del biotopo, muchachos, que viene siendo en realidad del medio ambiente, que es el espacio o lugar físico, muchachos, ocupado por una determinada comunidad biótica o biocenosis. Ejemplo tenemos una playa rocosa, el biotopo que está formado por las rocas, el agua, la humedad, el calor, la luz, la salinidad, muchachos, etc.
Ahora hablemos, muchachos, de la biocenosis, o también conocido, muchachos, como comunidad biótica. Que, muchachos, entonces quiere decir que es el conjunto de diversos seres vivos de diferentes especies que concurren y ocupan, muchachos, un lugar en el espacio físico determinado durante un tiempo. Por ejemplo, tenemos ahí en una playa rocosa, la comunidad estaría presentada por las gaviotas, estrellas de mar, choros, algas, pulpos, cangrejos, etc. Bueno, muchachos, pasemos a la pregunta de clase. Pregunta número 1, nos dicen, son dos vocablos, muchachos, donde procede la palabra ecología. Nos estamos refiriendo, muchachos, a oikos y logos, muchachos. Oikos, que significa casa, y logos, que significa tratado o estudio. Recordando que este término fue acuñado, muchachos, por quien se considera el padre de la ecología, nos referimos a Ernest Haeckel. Pregunta número 2, nos dicen, unidad básica de la ecología. Nos estamos refiriendo al ecosistema. Y al ecosistema, muchachos, se le va a definir como las múltiples interrelaciones que existen entre la comunidad y su medio ambiente. Es por eso, muchachos, que obviamente el ecosistema va a representar la unidad básica y fundamental de la ecología. Pregunta número 3, nos dicen, la espacio es la ciencia que estudia la interacción de los seres vivos con su medio ambiente. Si nos están hablando de la interacción que van a poseer cada ser vivo con su respectivo medio ambiente, nos estamos hablando de la ciencia conocida como ecología. Pregunta número 4, nos dicen, ¿quién es el padre de la ecología? Nos estamos refiriendo a Ernest Haeckel, que justamente es quien acuñó el término de ecología, que viene de dos vocablos griegos que vienen a ser oikos y logos. Pregunta número 5, nos dice, Espacio propuso el término de ecología. Muchachos, la palabra ecología fue creada por el biólogo alemán Ernest Haeckel en el año, muchachos, 1868, a partir de dos voces griegas, oikos, que va a significar casa, y logos, que significa tratado o estudio, muchachos, que etimológicamente viene a representar la ciencia del hábitat, y en términos científicos la ecología va a ser la ciencia que va a estudiar las condiciones de existencia entre los seres vivos y las interrelaciones con todo tipo que existen en el medio ambiente. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas, los estaré esperando. Muchas gracias.